Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean. Yo soy Ana Cecilia González, soy presidenta del Comité en Español de Spiritual Awakenings International. Estamos muy contentos de tenerlos aquí hoy en una presentación más y tenemos a una persona maravillosa que con muchísimo gusto vamos a presentar. Y quiero para esto, quiero dejar a la doctora Ingrid Honkala, que ella es parte del comité también de asesoría Spiritual Awakenings. Vamos a darle la bienvenida a Ingrid y que introduzca y que presente a Marilena. Muchas gracias y bienvenidos sean todos a este programa. Muy buenos días, tardes, donde quiera que estén todos. Bienvenidos a otra presentación mensual de Spiritual Awakenings International. Mi nombre es Ingrid Honkala y como decía Ana, soy soy miembro del Consejo en Español de Spiritual Awakenings International o SAI. SAI es una organización internacional, por lo cual nos encantaría si para romper el hielo todo el mundo puede poner de dónde nos están visitando, dónde nos están viendo hoy en el chat. Así podemos ver de dónde vienen todos. Voy a abrir acá mi chat para poder ver. A ver de dónde vienen hoy. Y esto nos da tiempito para que más gente se nos vaya conectando. Estamos de Newport, Oregon, de Puerto Rico, de la Florida, de Puerto Rico, Houston, Texas, Argentina, Chile, Puerto Varas de Chile, Santiago de Chile, Madrid de España, México, wow, tenemos gente de todas partes, Monterrey, México, Michoacán, México, Columbus, Ohio, Madrid, Santiago de Chile, desde Holanda, desde Chile de nuevo. No, esto es increíble. Estar acá todos reunidos desde Portugal, desde todos los lugares del mundo y tener esta posibilidad de estar aquí hoy. Desde Quebec, Canadá, del sur de la Florida. Bueno, esto es increíble. Mientras se nos siguen uniendo y contándonos en el chat, les cuento que este es el formato de nuestra charla hoy. Primero se dará la charla y las preguntas y respuestas se darán al final de la charla. Así que por favor, les invito a que escriban sus preguntas en el chat y en el momento en que sea de hacer preguntas y respuestas, Francisco Valentín, que también es parte del Comité en Español de SAI, hará las preguntas a nuestra oradora, María Elena Sarmiento. Entonces, a medida que ella va hablando, no se les olvide hacer sus preguntas. Bueno, nuestra invitada especial de hoy, muy súper especial, María Elena Sarmiento. Ella es chilena, casada, es madre de 2 hijos y es autora de los libros Ver bajo el agua y El retorno de Cristo. Se ha dedicado al estudio de los fenómenos asociados a la expansión de la conciencia desde hace 35 años, viajando e investigando en África, Europa, Latinoamérica y el continente antártico. Actualmente, desde su retiro en el campo, se dedica a enseñar diferentes materias espirituales y a relatar sus vivencias para distintos medios de comunicación, siendo su interés principal traspasar los antiguos conocimientos espirituales a un lenguaje cotidiano, accesible y moderno, para que cualquier persona pueda entender conceptos que antes estaban reservados solo a grupos muy selectos y se comprenda así la importancia de la responsabilidad que a todos nos cabe en el devenir de nuestra evolución.
con esto los dejo con nuestra increíble oradora María Elena Sarmiento con su charla titulada El llamado espiritual. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy bien emocionada. Estoy muy contenta y muy agradecida en primer lugar de las personas maravillosas que componen Spiritual Awakenings International y de todas las personas que están aquí hoy día, que veo bastantes amigos, conocidos, que a veces yo les pido que me acompañen porque saben que no es mi costumbre dar entrevistas, pero he entendido también que en este tiempo es importante compartir experiencias que no son necesariamente experiencias comunes, porque la verdad es que mucha gente las tiene, pero las oculta o han sentido vergüenza de ellas, o bien la familia también de alguna manera han impedido que cuenten esto. Y entonces muchas personas caminan con incógnitas que de alguna manera las agrupaciones como SAI ayudan a verlas. Hoy día nos juntamos aquí por una petición bien especial que ustedes me hicieron de compartir cómo fue mi vida antes de estas experiencias que yo tuve, que muchos ya han conocido por mis relatos en internet. Y yo pensé entonces que sería simpático contarles algunas anécdotas de mi infancia. Y allí hay algunos puntos de inflexión en mi vida que yo hoy día quisiera compartir por primera vez, lo cual es también, bueno, motivo de mucha alegría porque también tiene que ver un poco con la historia de nuestro país y cómo se vivía también en otros tiempos. Yo vengo de una familia, mi madre profesora de lenguaje, mi padre técnico en maderas, eh, que son personas que nacieron en 1929, los dos. Así es que imagínense, estamos hablando de muchos, muchos años. Se casaron en 1955 y tuvieron a mi hermano que nació en 1960 y yo nací en 1964. Es decir, que este año voy a cumplir 60. Los recuerdos que yo tengo de mi infancia, hay de todo, como en las vidas de todos nosotros. Pero desde que era pequeña, yo sentía que la vida era un enigma. Y yo tenía muchas preguntas porque quería saber por qué estaba viva, qué era la vida, quiénes eran mis padres, qué hacían ellos aquí, por qué yo era su hija. Yo siempre tenía preguntas extrañas. Entonces, cuando era chica, me acuerdo que tenía mucha relación con la naturaleza y especialmente con los animales. Siempre me gustaron mucho todos los animales y me sentía de alguna manera muy cómoda, siempre rodeada de animales. Mi familia era del campo, era del sur, eran personas bien educadas, pero vivían en un pueblo pequeño que se llama Puracautín, en el sur de Chile. Toda mi familia es de allí y de esa zona. Entonces, mis recuerdos más vívidos de la infancia parten en el campo. Y siendo yo una niña muy observadora de chica, eh, recuerdo que en las noches miraba el campo, miraba unas montañas y veíamos todos pasar unas luces azules y unas luces rojas. Y yo me acuerdo que un día dije, cuando yo sea grande, 2 astronautas me van a venir a buscar. Y entonces mi mamá encontró que yo había comido algo, me había intoxicado o que tenía anemia. Entonces, fue la primera vez que me mandaron a sacar sangre porque yo tenía anemia. Entonces, por supuesto que no tenía, pero empecé a ver yo que
Y yo tenía que tener un poco de cuidado con esto de las cosas que yo decía. Además, tampoco entendía por qué había dicho eso. Jugaba mucho con animales, en especial me gustaba cazar murciélagos, lo cual no es nada habitual, porque ustedes imaginarán una niñita de 4 o 5 años jugando de día con los murciélagos. Entonces era algo bastante tétrico, pero era lo que yo estaba acostumbrada, jugar con escarabajos, en fin, de todo lo que encontraba por ahí. Yo jugaba con eso. Y, y entonces un día, mis primos y mi hermano dijeron, vamos a ir al pueblo. E ir al pueblo era como la aventura máxima. Yo debo haber tenido unos 5 o 6 años. Era lo mejor porque era como arrancarse. El campo quedaba como a 10 kilómetros del pueblo. Y entonces llegamos todos, yo era la más chica, alguien me llevaba a mí de la mano. Y de pronto, en la calle principal del pueblo de Curacautín, todo el mundo empezó a gritar, pero a gritar y miraban para arriba. Recordemos que este es un tiempo que casi nadie tenía una máquina fotográfica, no había televisión, teníamos radio, era lo único que teníamos. Y entonces nadie tenía un celular para sacar una foto hacia arriba, pero todo el mundo miraba hacia arriba y cuando yo miro veo una especie como de lenteja rosada gigante y todo el pueblo lo estaba viendo y esto fue un terror, pero yo recuerdo la sensación de haber estado fascinada mirando ese objeto. Y entonces alguien me tomó de la mano y salimos corriendo. Corrimos como 2 cuadras y llegamos a una esquina donde había una iglesia. La iglesia tenía una cruz arriba y esta lenteja fabulosa se había movido y yo tenía la sensación de que nos había seguido. Y mis primos estaban espantados, mi hermano igual, y nosotros mirando esto en el cielo y yo veo esta lenteja gigante en el cielo de color rosado al lado de la cruz. Y es una imagen que nunca pude sacarme. Fue una imagen fabulosa. Luego esta lenteja empezó a desaparecer, a hacerse chiquitita, se hizo un punto y se fue. Así es que nos fuimos corriendo a la casa, que quedaban todavía 2 cuadras. Me acuerdo que mi hermano, que con el tiempo se transformó en piloto, hizo un informe escrito a máquina en ese tiempo de todo lo que habíamos visto en el pueblo, en la calle primero y después frente a la cruz de la iglesia. Y yo quedé tan impactada con eso porque esas fueron mis preguntas primeras. ¿Qué es lo que vimos? No era una nube, eso se desplazó. No solo se desplazó, nos siguió. Y entonces esto fue como una aventura inmensa en relación a lo que yo iba a vivir en el futuro. Entonces, volvíamos del campo, ya terminaban las vacaciones y volvíamos a Santiago, donde trabajaban mis papás. Yo tenía, la verdad, modos bastante salvajes. Entonces, mi juego favorito, aparte de jugar con murciélagos, era agarrarme a piedrazos con los otros niñitos, subirme a los árboles y hacer como tocar timbre y salir arrancando. No sé, pues cortarle el pelo al gato, pegarle cosas con mosca. Entonces, mi mamá decidió que me tenía que poner en un colegio de monjas, porque para ver si yo me podía civilizar. Y la verdad que fue una experiencia súper, súper linda, porque las monjas eran una cosa maravillosa. Cocinaban rico, nos trataban bien, nos enseñaban música clásica, y yo disfruté mucho esa etapa con ella. Como iba creciendo, yo debo haber tenido unos 7 años aproximadamente, y un día estaba mirando por la ventana y de pronto le dije a mis papás, le dije, ustedes no son mis padres. Esas cosas que salen de pronto de uno. Y mi papá se rió y me dijo, ¿y quién es tu papá? Yo le dije, mi padre es Dios. Ustedes solo me cuidan, ¿sí? Así es que no me tienen que retar. Bueno, mi mamá escucha este diálogo y dice, la niña tiene que tener anemia. Y entonces me llevaron de nuevo a sacar sangre porque
Seguro que yo tenía anemia, cosa que por supuesto no tenía. Y yo, va la María Elena de vuelta a sacar sangre por si tenía anemia. Entonces, mi mamá me decía que yo esas cosas no las tenía que contar porque eran extrañas, eran raras. Y, y yo seguía haciendo preguntas extrañas. Le preguntaba, por ejemplo, mamá, ¿por qué los autos no usan imanes? ¿Por qué usan ruedas? ¿Por qué los autobuses echan humo? Y yo le decía, si usaran imanes, podrían flotar y no chocarían entre ellos. Yo encontraba que eso era lo máximo y no podía entender esto de que los autobuses tuvieran ruedas. Eh, Seguía yo, tenía una gallina de mascota. eh, y a mí me encantaba mi gallina y ponía huevo y qué sé yo. Y un día descubrí que la vida era cruel porque un día en el guiso que había hecho mi tía había unas patitas y yo dije, ¿de quién son estas patitas? Y eran de mi mascota. Habían hecho cazuela a mi pobre gallina. Y entonces eso fue para mí terrible. Eso fue para la crueldad máxima que podían haber hecho conmigo, haber cocinado a mi mascota. Me pareció una... Mira, lloré toda la tarde, no tenía consuelo. Y entonces yo empecé a sospechar que mis papás eran personas extrañas. Eh, pero claro, me quedaba callada porque decía, si no, me van a llevar de nuevo al doctor a que me vuelvan a sacar sangre. Y entonces ya, pero intentaba yo seguir haciendo preguntas. Entonces le pregunté a mi mamá por qué yo tenía que estudiar. Entonces ella me dijo, para que seas alguien. Y yo pensé, qué raro esto, pero si yo ya soy. Entonces, ¿cómo tengo que estudiar para ser si yo ya soy? Entonces, yo decía, pero qué cosa más extraña. Mi mamá me está mintiendo, decía yo, porque yo ya soy. Y no entendía esto de estudiar para ser. Así es que empecé a quedarme con las preguntas, porque me empezó a dar miedo compartir. A esas alturas de la vida ya la televisión había comenzado, la televisión en blanco y negro, lo cual era una novedad tremenda. Entonces nos juntábamos nuevamente en las vacaciones con toda la familia y me acuerdo que vimos una serie que se llamaba Barnabas Collins en blanco y negro. Y esto y a mí empezar a darme un terror a los vampiros fue una cosa tremenda, porque era una serie que me daba mucho miedo, ¿no? Y entonces, pero eran los años 70. Así es que yo empecé a pensar en ese tiempo que no era tan conveniente para mí hacer estos comentarios y hacer estas preguntas porque la verdad que nunca podía tener respuestas, o bien mi familia se reía de mí también, porque hacía estas preguntas, ¿no? En general, yo deduje que lo que tenía que hacer era portarme bien, dejar de tirarle piedras a los niños, eh, tenía que ser menos salvaje y tenía que estudiar, ¿sí? Y sacarme buenas notas, porque así me iban a querer. Yo creo que muchos niños hacen eso, ¿sí? Lo cual a mí me da una pena tremenda porque, y el hecho de escribir ver bajo el agua, tenía mucho que ver con eso, con lo que significa para un niño el sufrimiento de sacar la máxima calificación por, por sentir el deseo de ser querida por la familia. Y claro, eso te provoca, ¿verdad? De a poco otro tipo de reflexiones. Yo tenía un diario en el que escribía estas preguntas que yo me hacía. Pero un día mi mamá descubrió mi diario. Y adivinen qué me pasó. Esta niñita tiene anemia. Y me acuerdo que, mira, fue la última vez que me mandaron a sacar sangre porque vomité en la calle, qué sé yo, fue una cosa muy terrible. Hasta que, mira, Dios siempre envía a un ángel a rescatarla a una. Dimos con un doctor, porque además yo dormía mucho. Entonces el doctor le dijo a mi mamá, señora, hágase un favor y hágale un favor a esta niña, déjela tranquila, déjela dormir todo lo que quiera, se porta bien, está sana, eh, sus preguntas son las preguntas de una niña inteligente. Entonces, no la martirice más.
porque ella no necesita hacerse exámenes de sangre así cada 5 minutos porque no tiene anemia, está completamente sana. Y bueno, en vista de eso, mi mamá ya a esas alturas del partido ya dejó de realizarme exámenes y cosas y yo de verdad que lo pasaba bastante mal con eso. Pasando el tiempo, mira, estas son cosas que yo nunca había contado, ¿eh? Este grupo SAI tiene esta, no sé, esta maravilla de darme tanta confianza como para poder contar estas cosas que la gente no sabe. La vida de una persona que le han pasado experiencias extrañas no es necesariamente una vida linda cuando es chica. Yo tuve experiencias muy bellas, sí, pero muy tristes también y muy duras. Y pasé momentos de mi infancia extremadamente difíciles y de preadolescencia también. Hubo momentos en que la economía fallaba también en el país y en el hogar. Por lo tanto, tuvimos una experiencia de embargo en un momento de nuestros bienes que para mí fue muy traumática, ¿sí? Y ver a mis papás en esta situación de sufrimiento también por haber perdido las cosas por las que habían trabajado tanto. Entonces, me preocupaban mucho esas cosas. Y en medio de estas tribulaciones y preocupaciones, eh, me acuerdo que un día estaba en la cama, acostada, ya debo haber tenido unos 10 años, y de pronto empiezo a escuchar un coro maravilloso, y cantaban una canción que yo había escuchado en una iglesia, que se llamaba Pescador de Hombres. Y es una canción muy común en la Iglesia Católica que relata la historia de una persona que dice, yo sin ser rico, sin tener barca ni redes, tú has dicho mi nombre y me has llamado. Pero yo lo escuchaba como si hubiese sido una orquesta sinfónica cantada por unos ángeles maravillosos. Y pensé, ¿será que hay una iglesia por aquí cerca? Pero qué raro. Pensaba mientras escuchaba esto maravilloso. Y me quedé escuchando un buen rato. Y de repente dije, voy a ir a preguntar o voy a salir a ver dónde están cantando esto. Y me siento y este sonido se detiene de inmediato. Dejé de escucharlo. Entonces, vivíamos con una tía mayor que era nuestra madre realmente con mi hermano, porque mi mamá trabajaba y mi tía nos cuidaba en la casa. Y yo le digo, tía Nela, le digo, escuché un coro de ángeles cantar maravilloso. ¿Y dónde hay una iglesia por aquí? Y me dice, no, me dice, por aquí no hay ninguna iglesia, tampoco el mes de María, nada sonó. Y entonces yo volví a mi pieza a ver si lo volví a escuchar, pero ya no lo escuché. Entonces pensé, qué canción más linda. Es como si, y dije en ese momento, es como un llamado. Escuchar para mí esa canción que nadie más estaba escuchando, que hoy día se llama clariaudiencia, lo pueden decir, era un llamado para mi alma. Yo siento que la divinidad a través del tiempo fue dando pequeñas gotitas de manera esporádica mientras se desarrollaba mi vida cotidiana. Entonces, primero habíamos visto esta lenteja, ¿verdad?, en el aire, inmensa, que se posicionó al lado de una cruz, y ahora yo escuchaba esta canción, este llamado, ¿verdad?, de una canción dedicada a Jesús que se llama Pescador de Hombres. Y yo sentía que había en eso algo muy dulce y muy consolador para mí. El tiempo siguió pasando, yo seguí estudiando, la vida fue transcurriendo, una vida de cualquier joven. Ya había salido del colegio de las monjas, algo había aprendido. Igual las monjas me daban risa porque yo me acuerdo que una vez proyectaron la película La novicia rebelde. Entonces yo dije, oye, en el fondo todas ustedes quieren casarse con el varón. Y entonces me castigaron, pero no me mandaron a sacar sangre, menos mal.
Pero la verdad fue que lo pasé súper bien porque eran adorables, ¿sí? Y aprendí muchas cosas. Después entonces nos cambiamos de casa. Y ya entonces comenzó mi periodo más de adolescencia. Yo olvidé estas experiencias que había tenido. Me concentraba en estudiar, me concentraba en las amigas, las cosas que uno hace cuando es joven. Salíamos a fiestas, bailábamos, en fin, en los años 80, ¿sí? Entonces era una música increíble, eh, la gente era también muy sana, jugábamos en la calle, nos reuníamos allí, no había problema de seguridad, era una adolescencia que se podía llevar bastante bien, un poco con las incógnitas de qué vamos a hacer en el futuro. Y, y entonces, en la medida que la vida continuó, eh, y en la familia ya también las cosas cambiaban de alguna manera. No teníamos internet, por supuesto, había que ir a una biblioteca si querías hacer trabajo, pero yo me especializaba en recortarle las enciclopedias a mi mamá. Entonces ya no me podía mandar a sacar sangre porque yo ya me podía arrancar, pero le destrocé bastante enciclopedias de temas que yo encontraba interesantes y que tenían que ver con temas de ciencia y también con algunas cosas que encontré como las letras hebreas, que yo me acuerdo que dije, si las recorto todas, voy a hacer una circunferencia. Y estaba en eso cuando me pillaron, así que no logré armar el rompecabezas, pero ahora lo estoy armando. Y el tiempo transcurrió sin otras experiencias distintas, eh, pero un día mi mamá despertó muy, muy asustada y nos dijo que había tenido un sueño terrible donde venía una esfera plateada con bordes de colores que llegaba a la casa y que se la llevaban a ella y a mí. Y entonces dice que esta esfera se eleva por el cielo y ella ve nuestra casa y nuestra ciudad y después ve el planeta de lejos. Y pensó, nunca vamos a volver. Y atravesaba en este sueño suyo unos mundos de cristal. Hasta que llegamos a un planeta donde mi mamá describe que ella ve unas sacerdotisas que se acercaban a nosotros. Había más gente allí y mi mamá dice que me sacaron a mí porque seguramente, según ella interpretó, yo era la más joven. Y entonces me entraron a un templo con ellas y los demás fueron devueltos a su hogar en esta época. Entonces fue una cosa tan tremenda que ella relató que le impactó tanto, pero yo no tomé ninguna importancia. Yo dije, eso debe haber sido un sueño de mi mamá, en fin. Bueno, mi mamá tiene sueños proféticos. Es bien especial mi mamá. Y entonces nadie tomó importancia a esto. Mi hermano había entrado a estudiar a la Dirección General de Aeronáutica Civil y para formarse como controlador de tránsito aéreo. Y entonces a la semana después de este sueño, mi mamá se levanta para hacerle desayuno a mi hermano a las 5:30 de la mañana. Y de pronto mira hacia arriba y la esfera con la que ella había soñado estaba arriba de nuestra casa, con esta esfera plateada y con estas luces de colores alrededor. Mi mamá soltó las tazas, se fue a acostar, le dijo a mi papá viejo, le dijo arriba de la casa, hay un ovni. Entonces mi papá le dijo, está ahí tu vieja. Y mi mamá se acostó y se escondió y no quiso saber más. Como mi hermano era parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mira, esto fue que llegó gente a mi casa porque además esa esfera había sido vista también por la policía eh, al sur de Chile y hubo testigos de esto también. Incluso salió en el diario. Al día siguiente, este evento de esta esfera puesta en este lugar de la ciudad, sobre el lado sur de la ciudad, salió esta historia en el diario porque otras personas la habían visto también. Entonces, en vista de que hubo tantos testigos de este hecho tan escandaloso, entonces llegaron a mi casa, igual que en las películas, gente de la Fuerza Aérea, gente con máscaras, con unos aparatos ahí para medir
yo no sé qué, electromagnetismo, me imagino, estaba mi hermano, había gente de militares en mi casa. Entonces, esto fue tan escandaloso que si querían darme una señal realmente, yo creo que a lo mejor me dieron varias, pero parece que yo necesitaba señales que fueran más, un poquito más escandalosas para poder atinar. Y entonces fue tanto esto que con los años, Juan José Benítez, me contó mi mamá, llegó a mi casa a entrevistarla a ella, ¿sí? Porque era un caso que había quedado guardado ahí en los archivos de la fuerza. Bueno, mi mamá, que es Leo, estaba como una rockstar. Ella estaba feliz rodeada de estos hombres maravillosos militares que todos la escuchaban y entonces ella hacía este relato. Y a mí eso me dio tanta risa porque mi mamá estaba feliz, feliz de esto que le había pasado. Bueno, y así entonces siguió la vida. Eh, ya venía el tiempo de ponerse pantalones largos y estudiar. Yo me puse a estudiar inglés y mi máximo deseo era viajar, viajar por el mundo, estudiar inglés y viajar. Y entonces ese fue mi plan y me puse a estudiar. Por 2 años estudiábamos con mi hermano eh, y a mí me gustó muchísimo. Como salí la primera alumna, porque yo tenía que estudiar para ser alguien, porque, aunque yo ya era, entonces me dieron una beca para ir a Estados Unidos. Y ahí entonces perfeccioné el idioma y después regresé a mi país. Mi mamá quería que yo estudiara otra cosa, ¿sí? Y la verdad que para ellos fue una desilusión para mi familia bastante grande, eh, que yo no haya estudiado lo que ellos querían que yo estudiara, ¿sí? Y ahí entonces empezaron ya, yo diría, conflictos mayores, conflictos bastante grandes, porque eh, yo tenía claro que no iba a poder estudiar lo que ellos querían, ¿sí? Mis papás querían que yo estudiara medicina y efectivamente yo entré a estudiar medicina. Esta es la primera vez que lo cuento, ¿no? Pero yo tengo mucho asco de todo, de la sangre especialmente, a lo mejor precisamente por estas experiencias de pequeño. Entonces, a pesar de que me iba bien, y estudié 1 año y medio, en la teoría me iba bien, pero yo no soportaba los olores fuertes ni la sangre, se me doblaban las rodillas. Entonces, y veía que mi mamá también tenía grandes dificultades económicas para pagar mi carrera de esa naturaleza en ese tiempo por un periodo tan extenso. Entonces hablé con el director de la carrera y él me sugirió que lo mejor que yo podía hacer era congelar la carrera, porque la verdad, yo le dije, mira, a mí la gente me gusta, lo que no me gusta es la sangre ni los olores, los malos olores. Tengo un problema con eso. Me dice, no es que yo hubiera querido y intenté hacer un esfuerzo, pero yo no puedo ver una persona y ponerme a vomitar encima de ella. Entonces, eso a mí la verdad que me complicó mucho. Así es que eso hice y entonces eso fue extremadamente triste para mi familia y para mí también, porque fue una desilusión muy grande para ellos. Yo esto no lo consulté con ellos. Yo les dije, mira, yo deseo esta carrera porque no me gusta, ni ustedes están en condiciones de pagarme, ni de comprarme los libros que se necesitan para estudiar. No pueden estar pidiendo créditos para que yo estudie. Eso no está bien. Yo me voy a arreglar con lo que tengo. Y eso causó que mi padre no me hablara en 30 años. Mi padre murió sin perdonarme aquello. Entonces, lo cual fue muy triste para mí. Hablamos esporádicamente, muy poco. Para mi mamá también fue muy triste. Entonces, cuando uno cuenta estas historias, ¿verdad?, que nos pasan, que son distintas, que son especiales, yo creo que también es importante que la gente comprenda que en la vida de uno, tal como en la vida de todos, el dolor es una parte importante de la vida. Estas experiencias, ¿verdad?, que son dolorosas, se transforman en el tiempo y nos hacen fuertes.
Y cuando logramos salir de ellas, vamos encontrando que nuestra vida tiene un destino que uno misma lo puede ir fabricando. Así es que yo decidí que iba a trabajar con lo que tenía. Muy poca gente hablaba inglés en ese tiempo, muy poca en mi país. Y yo derivé en el área de los negocios, ¿sí? Y me empezó a ir súper bien en el área de los negocios, en el área de la industria. Yo diría que Dios siempre me envió a mí ángeles guardianes eh, y gente muy, muy amorosa que me ayudó muchísimo. Y así entonces yo dediqué mi vida al tema de los negocios, me especialicé en negocios mineros, negocios de la industria y la verdad es que me fue, gracias a Dios, muy bien. Así es que, así es como yo fui haciendo la vida. Viajé muchísimo eh, y toda esta conformación de esta historia de viajes y que hice en términos de los negocios y todo eso, fue asentando en mi vida también un sentido de la realidad, un sentido de que a pesar de que a uno le pasan experiencias extraordinarias, uno tiene que conjugar esas experiencias con la vida cotidiana. Eh, en un momento, cuando recibí esta invitación de hacer Tai Chi, eh, estamos hablando del año 88, ¿sí? Yo ya trabajaba, eh, vivía sola, entonces me hacen esta invitación para yo ir a Argentina y voy con toda la inocencia. Yo había olvidado estas experiencias que había tenido. Había olvidado esta lenteja, había de colores que había visto en el cielo, eh, había olvidado las luces, ¿verdad? De colores que pasaban por los cerros, también eh, el canto que había escuchado o esta cosa plateada que había estado arriba de mi casa con tanto escándalo. Nunca esas fueron cosas que para mí fueran importantes. Yo no las había ligado, no las había unido. Y entonces cuando llegué a Argentina, yo llegué a hacer este curso porque me pareció simpático, no porque yo tuviera un bagaje espiritual importante. En ese tiempo, bueno, solamente había libros, pero yo tampoco tenía interés en leer libros de metafísica, nada. Yo simplemente fui, me pareció bien ir. Yo dije que bueno, porque me gusta viajar, voy a aprovechar de conocer Buenos Aires, no tenía ninguna otra intención. Pero cuando llegué a Argentina mi vida se transformó y se trastornó, ¿sí? Porque en esa experiencia que yo he contado a través de las redes, tuve un encuentro físico con los dos astronautas que yo esperaba cuando era niña. ¿Sí? Cuando miraba al bosque y decía, cuando yo sea grande, dos astronautas me van a venir a buscar. Y en este encuentro con ellos, donde pasamos, bueno, unas horas conversando un día y 12 horas al día siguiente, en ese encuentro mi vida se transformó completamente, absolutamente. Fue un antes y un después. Eh, en el fondo, la misión de ellos, como servidores de Cristo, era invitarme a participar en el retorno de Cristo a la tierra. Y eso que yo encontraba que era una tarea tan grande, se ve reflejada hoy en estas instancias, en estas conversaciones que tenemos, que son tan humanas y que son tan divinas a la vez, ¿verdad? Donde decimos, mira, esta persona nos ha llevado una vida fabulosa, así como de cuentos de hadas, que llegaron los extraterrestres y le dijeron qué linda era. No, a mí llegaron ellos y, y me pasaron por la máquina de moler carne, por la juguera, me hicieron ver toda mi oscuridad y después de ese vacío yo pude sentir lo que era Dios dentro de mí. Eh, y esa fue una experiencia inmensamente transformadora.
y mi vida ya nunca fue la misma después de eso. Entonces volví a Chile a intentar explicarme esta experiencia, la escribí como ellos me indicaron, eh, y empecé a comprender que yo tenía que darle yo misma un nuevo sentido a mi vida. Lo primero que hice fui al médico, pero no porque pensara que yo tenía anemia. Entonces fui al psiquiatra para ver si me había vuelto loca. Pero el psiquiatra me dijo, mire, María Elena, usted está bien, no se preocupe. Lo que le pasó fue algo especial, es como una obra de arte. Dijo, yo no puedo evaluar una obra de arte, pero puedo reconocer una obra de arte. Así es que quédese tranquila, si usted está sana. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo empecé durante muchos años, unos 5 años aproximadamente, a intentar explicarme esta experiencia. Empecé a viajar eh, por todas partes del mundo, iba encontrando personas y la verdad es que nunca encontré alguien que me pudiera dar una explicación a lo que me había pasado. Así es que dejé de preguntar y dije, bueno, en algún momento yo iré encontrando estas explicaciones y si no las encuentro, igual va a estar bien, porque voy a llevar mi vida adelante. Eh, ya llegó el tiempo del matrimonio, de los hijos, y empezó una nueva etapa. Miraba yo a mis hijos y veía en ellos las mismas preguntas que yo hacía, solo que yo las contestaba diferente. ¿Sí? Cuando mi hijo menor me decía, mamá, ¿por qué pasa un señor volando por la ventana? Y yo le decía, mira, es una alma que anda por aquí, que viene de visita, a veces nos cuidan, ¿sí? Y es normal que eso pase. Y entonces todas mis respuestas eran tan distintas para mis hijos. Eh, Mi hijo mayor decidió estudiar música, piano, y yo le dije que sí, que por supuesto era lo que tenía que hacer. Mi hijo menor estudió ingeniería, él es ingeniero agrónomo, ama la naturaleza, ama de verdad la naturaleza, un gran investigador, y yo sabía que ellos iban a tener una vida, por lo menos yo iba a poder entregarles las herramientas básicas para que ellos encontraran su propósito en la vida. Naturalmente eso es algo que todos hacemos cuando vamos creciendo, pero por lo menos yo les iba a impulsar cuando ellos eran pequeños. Y la vida continuó. Yo buscaba un dibujo que en esa experiencia mi guía me había hecho. Un dibujo que tenía montañas, una montaña triangular y otra montaña así como un poco más desparramada. Como trabajaba en minería, buscaba yo ese lugar por todas partes, pero nunca lo encontraba. Y hasta que un día, en el año 2018, viajamos a esta zona y me paré en una meseta y ahí vi las montañas. Era el volcán Osorno y el volcán Calbuco. Eran volcanes, nunca fueron cerros. Entonces ahí me acuerdo que le envié una foto a mi marido y me dijo, oye, ese es como el dibujo que tú tienes. Y yo le dije, sí. Y imagínense, del año 88 al año 2018, todos esos años pasaron en ese lugar, buscando ese lugar. Así que cuando la encontré me sentí súper feliz y también toda esta historia que me había pasado en el año 88 se me vino encima, porque yo como que la había guardado en una cajita para llevar la vida adelante, ¿no? Y se me vino toda la historia encima y es como, oh, esto es lo que me dibujaron. Y también me habían dibujado allí una casa, y una casa con lo que yo pensé que eran radios, pero eran unas radios raras porque parecían almejas, eran así. Entonces en ese tiempo no existían los notebooks, pero me los dibujaron, ¿sí? Entonces yo decía, oye, estas radios son extrañas, los extraterrestres usan almejas para conversar, pero eran notebooks. Entonces construimos nuestra casa en este lugar, eh, tenemos los notebooks, estamos aquí felices con mi esposo disfrutando de la naturaleza. Y lo que ocurrió entonces al llegar acá
es que yo tuve la necesidad de quitarme esta historia de encima, de sacarla, de no guardarla más. Sentía que me pesaba. Esa fue verdaderamente la intención de compartir esta historia. Quería sacármela de adentro. Y entonces mi editor, como ya había yo escrito un libro, me dijo, ¿y por qué no escribes otro libro? Y yo le dije que no he hecho trabajo de investigación, y después dije, pero si yo tengo algo escrito. Y le pregunté a mi marido, oye, ¿y si yo escribo esto que me pasó? ¿Qué tanto? Si lo publico. Claro, me dijo él, si no te dan miedo las críticas. Y yo le dije, no, mira, nosotros ya criamos a nuestros hijos, ya hemos hecho la vida, hemos demostrado todo lo que había que demostrar en términos materiales, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo le dije, quiero sacarme esto. Y cuando sale este libro, al mes estaba conversando yo con un señor mexicano, con Johanan Díaz, esta entrevista que la vieron 2 millones de personas. Y entonces ahí dije, claro, esto es el sentido, ¿verdad?, de haber pasado toda esta vida con estas experiencias extrañas a cuesta. He tenido otras experiencias, no como aquellas. En un momento, y me acordaba porque antes Ana Cecilia nos había compartido su experiencia en una cirugía. Yo tuve una cirugía de columna muy delicada, mi columna vertebral, y en esa cirugía me vi de pronto que estaba en el cielo, mirando desde arriba del hospital. Y veo unos señores que estaban allí muy ancianos, como sentados en un trono, y yo tenía esta batita indigna que te ponen en los hospitales que está abierta atrás, y mi única preocupación era taparme el trasero para que estos seres así tan antiguos no me lo vieran. Entonces, y hago gestos así como para taparme. Y, y estos seres, mira, eran bien extraños, así eran como shows de los Muppets, porque eran bien extraños, pero había uno que estaba al frente, que era un anciano pero viejísimo, y él me envió como una energía, y yo le envié a él una energía a su corazón. Y cuando miro a estos otros seres, estaban emitiendo un rayo, y miro hacia abajo y veo mi cuerpo, y los rayos de estos señores iban hacia mi cuerpo. Y entonces cuando vuelvo de la anestesia y en la tarde, me va a ver el doctor y yo estoy de pie. Y el doctor no se podía explicar cómo era que yo me había parado, ¿sí? ¿Por qué estaba de pie? Había ido al baño, no tenía ningún problema, ni dolor, nada. Y el doctor no podía explicarse esto, ¿sí? Parece que a veces ocurre, ¿verdad? Y Anita antes nos contaba aquello, que estas experiencias especiales que pasan ocurren porque hay un sentido. Yo he encontrado sentido en mi vida hoy al comunicar estas experiencias, porque muchas personas han encontrado respuestas, aún sin tener yo todas las respuestas. Yo vivo llena de preguntas todavía. Y las personas han sido tan gentiles, tan amorosas, tan cálidas, eh, tan empáticas también, que yo me he sentido profundamente conmovida eh, del amor, del amor que he recibido de todas las personas que han escuchado estos relatos. Son, son relatos a lo mejor un poco distintos, pero también hay congruencias con las vidas de otras personas. Mi vida no ha sido una vida fácil. Tampoco ha sido una vida tan difícil. He pasado, sí, pruebas muy duras. Y esas pruebas duras yo las he entendido hoy como purificaciones del alma, porque aquí no hay ningún visitante santo, entonces yo tengo que haber tenido muchas deudas, de verdad, muy importantes. Y al compartir esto, casi yo siento en estas entrevistas como si fuese una confesión. También estoy diciendo, mira, no, no soy una persona a lo mejor muy espiritual. Yo sé que no. Me río mucho, ¿verdad? También lloro mucho.
Yo creo que soy una persona muy humana, eso, a la que le han pasado algunas cosas extraordinarias, hoy día las comparto. Comparto también algunos episodios de mi vida para que las personas comprendan que somos parte de un proceso espiritual de transformación muy profunda en este tiempo. Y que así como yo me siento acompañada y acogida por todos, también quiero que sientan que yo estoy aquí y que compartimos esta fuerza para apoyarnos unos con otros en estos tiempos de tanta incertidumbre y de transformación humana y planetaria. Así es que eso es lo que les quería compartir hoy día. Eh, Les agradezco muchísimo su atención y espero que haya sido de su agrado. Así es que, si desea Ingrid o Francisco hacer preguntas que yo pueda contestar dentro de mis posibilidades, encantado. Magnífico. María Elena, muchas gracias por haber compartido. Esta ha sido una excelente presentación. Estas son las preguntas que tenemos, que he recopilado. Si me permites leer la primera pregunta, y dice así: ¿cómo hiciste para integrar lo que tú pensabas y creías de pequeña para ser feliz con tus amigos y la gente importante de tu vida? Sí, durante mucho tiempo, después que me pasó esta experiencia en Argentina, pero además tenía que trabajar, llevé mis investigaciones como en carriles paralelos. Para mí lo cotidiano, la familia, el trabajo era una cosa y después los estudios espirituales eran otra cosa. Hasta el año 2008, cuando apareció un DVD que se llamaba El Secreto. Allí había uno de los expositores que se llamaba David G. Candy. Y David G. Candy lo contacté y se transformó en mi maestro. Él me enseñó que el espíritu y la materia eran uno solo, solamente en una vibración distinta. Y ahí es cuando pude reunir espiritualidad y lo cotidiano como una sola forma de vida, que no estaba separada. Para eso tuve que estudiar, naturalmente, estudiar las leyes universales, ver qué es lo que había como debajo del capó de la vida, y cómo era que los seres humanos podíamos influir en la materia y transformar la materia con el poder de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Entonces, David fue el maestro que me ayudó a reunir en una sola vía esos dos conceptos, espirituales y materiales. Los amigos también, es bien curioso eso de los amigos, porque en la medida que mi vida fue pasando, también los amigos fueron cambiando, porque los intereses míos también iban cambiando. Así es que a través del tiempo, yo diría que las personas que se han transformado en mis amigas han sido las que tenían intereses espirituales similares a los míos. El que no cambié fue mi marido, que hoy día está de cumpleaños. Aprovecho de mandarle un saludo grande. Perfecto. Otra pregunta, y esta la hago yo. ¿Qué entiendes que fueron estos astronautas? Porque mencionas astronautas y después mencionas a seres extraterrestres. Esa es la parte primera de la pregunta, y la segunda es: ¿cuál fue el mensaje que te dieron? Bueno, mencioné la palabra astronauta. Sí, yo no sé si estos hombres eran extraterrestres o eran humanos extra, así como esos huevos grandes que uno compra que son los huevos extra. No Ah, lo sé, ¿sí? Pero esos hombres tenían telepatía.
Esos hombres tenían un manejo de los seres oscuros que yo nunca le he visto a nadie. Una sabiduría, una concentración para lo que estaban haciendo. Conocían mi vida al revés y al derecho. Entonces, ellos mismos me relataron las maldades que yo hacía desde que era chica, ¿verdad? Como le había roto la ceja a un niño con un piedrazo, cómo había hecho pasar malos ratos a mi papá y a mi hermano, en fin, las cosas que ellos sabían de mí que yo no le había contado a nadie. Tuve en esa ocasión un guía espiritual que se llamaba Juan. Para ellos, que ellos lo conocían también. Yo no he vuelto a comunicarme con este guía espiritual, solamente fue durante 3 días. Y Juan escribió en uno de sus mensajes un mensaje que decía, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Y ese para mí es un mensaje que me da mucha esperanza cuando lo recuerdo, porque los seres del otro lado, de otras dimensiones, si bien es cierto, están al tanto de todo lo que ocurre acá, también nos dicen, ¿verdad?, que el ser humano va a lograr transformarse para sostener este mundo y otros mundos. Estos hombres que conocían a este ser se identificaron como apóstoles. Para ellos la palabra apóstol significaba servidor. Y cuando yo les pregunté a quién sirven, ellos dijeron a Jesús el Cristo. Y esa fue la única explicación que me dieron. Me dijeron que no podían ellos explicarme muchas cosas, que yo las iba a ir entendiendo en el futuro. Pero de alguna manera yo sentí que tenían confianza en que yo iba a poder salir adelante de esta experiencia y lograr darle un curso con el tiempo. No solo conocía mi vida para que yo reconociera en ella la oscuridad que había en ella, sino también para darme una tarea. Y esa tarea, el otro día, yo ando buscando como piezas del puzzle. Y el otro día mi profesor Mario Sabán, cuando di el examen de maestría de Cábala, me dio una de esas piezas del puzzle. Al final de esa experiencia aparece un ser inmaterial que me dice, regala tu ropa a los pobres. Y entonces él me cuenta que existe un santo, San Martín, ¿sí? Yo estaba en la plaza San Martín, que tuvo una experiencia de llegar a una aldea donde hacía mucho frío y él con su espada parte la capa en dos y se la entrega a un pobre. Y todos se burlaron de él en la aldea por eso. Pero en la noche él tiene un sueño con Jesús y Jesús le dice, Jesús estaba vestido con la mitad de la capa que le había regalado al pobre. Entonces Jesús le dice, tú que ni siquiera has sido bautizado, me has vestido, ¿sí? Y a partir de hoy, entonces, eres mi discípulo. Y San Martín se dedicó a entregar la palabra de Jesús en ese tiempo durante todo el resto de su vida. Y resulta que a él se le celebra un día 11 de noviembre. Y 11 de noviembre fue justo la fecha en que a mí me dan esta indicación de regala tu ropa a los pobres. Entonces mi profesor Mario Sabán estaba impactado con eso, pero yo también, porque aunque yo le di a él en mi examen mensajes para su propia vida, él también me dio a mí. ¿Sí? Y entonces ahí entiendo, digo, claro, ellos querían que yo me transformara también en un apóstol moderno, en un servidor, a mi forma, no a mi manera. Yo comunicando, tal vez yo no sabía que podía hacer eso. No sabía que podía poner, a lo mejor, ponerme a disposición de hablar estas cosas. Yo creo que esa es una forma de apostolado, porque cada uno tiene que buscar para qué es bueno. Yo no soy buena para cocinar, ahora hace poco aprendí a hacer pan, pero hay personas que sirven a Dios cocinando,
otras en el jardín, otras cantando. Cada uno tiene su talento. Tal vez el mío, que yo no había explorado y no sabía, era hablar de estas cosas. Y esa es mi forma de ser apóstol. Y cada uno de nosotros puede ser un apóstol moderno. Apóstol significa servidor. No necesitas ser a lo mejor nada especial, sino que algo que tú traes dentro de ti. Y hacerlo de manera natural también. Yo no me veo así con un turbante en la cabeza, ni haciendo invocaciones, ni rituales, que comprendo que la gente lo haga. Yo soy dueña de casa, estoy aquí, vivo en el campo, he aprendido a no matar las moscas, a sacarlas nomás que se vayan, ¿sí? Y hacer la vida lo más sencilla posible, dentro de mis posibilidades. Gracias, gracias por tan linda respuesta. Tengo otra pregunta aquí y lee así. Profe, yo tengo una pregunta. Tu maestra Augusta, ¿cómo llegaste a ella? Mi maestra Augusta fue como mi madre espiritual y sigue siendo en el tiempo. Cuando volví de Buenos Aires, pasé un mes en mi casa encerrada, escribiendo, intentando comprender esta planadora que me había pasado por encima. Y entonces pensé, bueno, dije, sí, estos señores a lo mejor eran extraterrestres, yo creo que tengo que ir al planetario, porque a lo mejor ahí alguien me ayuda a encontrar respuestas. Entonces fui al planetario a riesgo de que pensaban que estaba loca de patio, pero bueno, el psiquiatra ya me había dicho que no, así es que llegué al planetario. Y un señor súper, súper gentil me recibió y me dijo que me quedara tranquila, que allí me iban a ayudar y que me iban a apoyar yo iba a encontrar explicaciones. Y entonces él comienza a darme los primeros libros, pero se formó un grupo ahí, un grupo de estudio. Y un señor que es médico, que es una persona de gran conocimiento espiritual, me dijo, tú tienes que ir a conocer a Augusta Lagos. Y en ese tiempo los grupos espirituales eran una cosa así como muy exclusiva, que era como una élite que se juntaba a tomar tecito y a conversar de estos temas espirituales elevados. Entonces él como gran cosa me lleva a este lugar y yo entro a una casa donde había una abuelita como de cuento. Ella tenía 87 años cuando la conocí. Y ella daba un curso maravilloso que se llama La Obra de Cristo. Y entonces ella se sentaba y leía esta lección. Después hacíamos una meditación de enviar luz a la tierra y después tomábamos tecito. Entonces esto lo hacíamos una vez a la semana, pero nos convertimos en las mejores amigas. Yo con mis 24, 25 años a cuesta y ella con sus 87. Pero mira, éramos dos fotos en un calzón. Salíamos para todas partes juntas e hicimos 2 viajes juntas. Fuimos a la isla de Pascua y fuimos juntas a Egipto también, que fue un viaje maravilloso, porque cuando tú viajas con tu maestro es otra cosa, ¿sí? Y nos pasaron cosas bellísimas allí. Cuando ella falleció, que yo me acuerdo que tuve muchísima pena porque fueron como 5 o 6 años que compartimos de verdad casi a diario. Una de las alumnas me regaló el curso básico de la obra de Cristo que yo había hecho con ella. Ella siempre había deseado tener el curso avanzado, sí, pero nunca lo pudo tener. Y ella decía, este conocimiento tiene que ser para todos. Así es que hace poco, hace un año aproximadamente, un alumno me trajo el curso avanzado. Y al verlo completo, yo entendí que tenía que honrar a mi maestra y tenía que digitalizar aquello y hacerlo disponible para todo aquel que quisiera un muy buen manual de espiritualidad. Había sido este manual escrito, canalizado en los años 50 por una mujer maravillosa en Argentina que se llamaba Madujes. Escribía con el seudónimo de Madujes. Y ella es realmente la autora de estas canalizaciones que transformaron en este curso.
Y ese curso está disponible de manera gratuita en mi página mariaelenasarmiento.cl. Y cualquiera puede bajarlo y disponer de él. Es realmente un curso maravilloso. Entonces, lo que hice fue, en el fondo, completar la tarea que mi maestra había comenzado. Es como el eslabón de una cadena, porque si bien es cierto, lo recibe Madurez en Argentina y formaron una escuela maravillosa en Argentina, esto pasó a mi maestra Augusta y el rol que me tocó hacer a mí, espiritualmente hablando, fue la difusión de este material y la entrega gratuita como mi maestra, ¿sí? Que está ahí a disposición. Es un curso realmente hermoso, de gran sabiduría espiritual, eh, muy elevado. Así es que ella, Augusta, yo siempre la llevo en mi corazón, siempre. Uno honra a su maestro con sus acciones. Y, y de verdad que cuando uno tiene esta relación maestro-discípulo, el maestro sabe que está entregando una parte de su vida y aunque haya partido de este plano, continúa acá su legado en el espíritu de su discípulo. Yo he tenido grandes maestros. Augusta, en primer lugar, mi profesor David Gicandi, por cierto, mi profesor de Tahití, mi profesor Mario Sabán, y por qué no mencionar también a mi esposo, Cristian Sangüesa, que ha sido uno de mis grandes maestros en esta vida. Magnífico. Para aquellos interesados, Ana Cecilia González puso en el chat la página de María Elena Sarmiento para que tengan acceso a la misma. En lo que yo voy haciendo la próxima pregunta. Voy a hacer dos preguntas en una, porque son dos personas que me han hecho la misma pregunta, pregunta similar, y lee como sigue. Acabo de entrar, pero te escuché en otro vídeo de YouTube. ¿Recomiendas el Tai Chi y por qué? ¿Cómo lo viviste y en qué ayuda? Y la segunda pregunta va a la mano porque preguntan, ¿de qué manera funciona el Tai Chi para el ser humano y cómo saber si uno está en quinta dimensión? ¿Qué experiencias ocurren? Ok. Eso de la quinta dimensión sigue siendo bien misterioso para mí, ¿eh? Todavía. Todavía no lo entiendo, pero si lo llego a entender, se los voy a contar. Mira, el Tai Chi, cuando lo empecé a practicar con mi profesor, ¿verdad? Yo no sabía que estaba en entrenamiento para tener la capacidad de encontrarme después con dos seres que vibraban en altísima frecuencia. Ellos me decían en ese momento que venían como de un plano 9, ¿sí? Y yo era un ser como en tercera dimensión nomás, entonces me faltaban palitos para el puente. Y lo que ocurrió con este entrenamiento que hizo mi profesor a diario, hacíamos 5 veces al día muy intenso, que es un arte marcial, yo noté que mi cuerpo comenzó a fortalecerse mucho, pero también a eliminar muchas toxinas al comienzo. No, no voy a dar detalles, sí, por respeto a Ucía, pero se eliminan toxinas y tú empiezas a sentirte muy flexible. Yo veía también que mi profesor ayudó a sanar a mucha gente que tenían parálisis, por ejemplo, parálisis facial o otro tipo habían tenido accidente cerebrovascular y también al hacer Tai Chi ellos comenzaban a recuperar el movimiento. Mi maestro inmaterial lo que me reveló fue que el Tai Chi, aparte de tener esas ventajas para tu cuerpo físico y también para tu cuerpo electromagnético, había sido enseñado en los templos Shaolin hacía miles de años. Y la función última del Tai Chi es convertirse en una expresión de amor a Dios. Entonces, cuando tú realizas estos movimientos que son circulares, ¿sí? Estás provocando un proceso espiritual muy importante que es un proceso de retorno a la fuente.
Entonces, parte de un punto central, son movimientos que se extienden hacia afuera y regresan al punto de origen. Y cada vez que estás haciendo eso, estás modificando no solamente tu cuerpo, sino que además le estás indicando a tu alma que tú deseas regresar a Dios, que deseas regresar a la fuente. Y en estos movimientos, ¿sí? El alma comprende lo que tiene que hacer, comprende que se está sincronizando con tu cuerpo físico. Y entonces se transforma efectivamente en una expresión de amor a Dios. Te fortalece en muchos aspectos, aspectos físicos, aspectos mentales, aspectos espirituales, y también, en mi caso, de haberlo hecho de esa manera tan intensa, me permitió resistir 3 días sin dormir, me permitió resistir este encuentro con estos seres de altísima vibración, sin morir en el intento, me permitió tranquilidad, porque la verdad que fue una experiencia bastante fuerte. Y hay otras formas también de lograr esta armonía. Por ejemplo, el exponerse a frecuencias armónicas. Ahora yo estoy estudiando violín hace 1 año y medio. No solamente porque amo la música, sino también porque el exponerme a esas frecuencias altas y armónicas hace que nuestra mente se prepare mucho mejor para los cambios vibracionales que están ocurriendo en el planeta. Entonces, ya sea que toques un instrumento, ya sea que hagas tai chi, o hagas qigong, o meditación, a mí lo que me gusta del tai chi es que mientras tú haces los movimientos no puedes pensar, no vienen pensamientos a tu cabeza, no dices, tengo que ir a comprar, o lo que tienes que hacer más rato. El movimiento mismo del tai chi lo impide. Y de esa forma, entonces, tu concentración aumenta mucho más. Tu mente descansa mucho más. Y por lo tanto, como descansa, después cuando la tienes que poner a trabajar, funciona de manera mucho más eficiente. Y además el tai chi de Halinder Kurz. Eso ya es adicional. Ya. Tengo otra pregunta. ¿Cómo supiste qué era lo que tenías que hacer para llevar a cabo tu labor como propósito espiritual? ¿Tuviste algún llamado o instrucción específica con respecto a lo que haces hoy en día? ¿Lo que te decían a compartir? Qué linda pregunta, me encanta. Porque todas estas experiencias que les conté desde que yo era pequeña fueron llamados. Si es que el problema es que yo nunca lo consideré un llamado. Yo vine a darme cuenta de eso muchos años después. En un momento que tenía preguntas de por qué existo, por qué vivo, por qué la muerte, por qué, comencé en un punto de mi vida a cambiar los por qué por los para qué. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo tengo que vivir estas pruebas o estas cosas? Entonces, con la ayuda de mis maestros, de David y Candy y los otros maestros, yo empecé a entender que tenía que cambiar la pregunta. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿para qué? A ver, María Elena, ¿para qué viviste todo esto? ¿Qué vas a hacer con todo esto que has vivido? ¿Te lo vas a guardar? Que también estaría bien, ¿verdad? Hubiera sido una decisión. ¿O lo vas a compartir? Entonces yo tomé esa decisión haciendo uso de mi libre albedrío. Creo que esas decisiones que tomamos, que transforman nuestra vida, cuando las tomamos con conciencia y hacemos acciones al respecto, son tan respetables como tener un llamado que se te aparezca, no sé, un ángel y te diga que tú eres elegido para alguna tarea. A mí me gusta mucho la autonomía y pensar por mí mismo. Entonces, por ejemplo, no soy dada a las canalizaciones, aunque las respeto, ¿sí? Prefiero elaborar yo misma y pensar y tomar decisiones y después vivir las consecuencias de esas decisiones. Ahora,
estudiando con mi profesor Mario Sabán, también comprendí que el libre albedrío existe tanto como existe la predeterminación, dependiendo desde dónde uno lo mire. Si lo miramos desde el infinito hacia acá, con toda seguridad mi alma hizo una carta Gantt, hizo un diseño de lo que iba a vivir en esta vida y de las decisiones que iba a tomar. O sea, había algo predestinado. Pero al llegar acá, que es distinto cuando uno está encarnado con un cuerpo físico, entonces uno puede tomar algunas decisiones distintas a lo mejor. O complementar, o mejorar, o empeorar aquellas que tomó cuando estaba en otro plano antes de venir. Entonces, en general, soy bastante cuidadosa de mi independencia, de mi autonomía. No, a veces incluso yo te diría que soy un poco renuente a... Tienen que convencerme mucho así como para que yo confíe a lo mejor en algún tipo de mensaje. Un día llegó un señor aquí al campo, dije, un señor muy sencillo, muy simpático. Yo estaba haciendo clase y en eso le dije a mi alumna, ¿sabes qué? Le voy a pedir al otro profesor que haga la clase porque viene un señor a verme al campo, aquí. Yo no tengo ni dirección. Y un señor tan simpático y me traía unos chocolates. Entonces me dijo, vengo de parte de los hermanos superiores. Y yo lo miraba así con cara de, ¿y este caballero de dónde apareció? Y ellos me dijeron que le trajeron unos chocolates para que no los agarre a piedrazos si los ve. Y me dio tanta risa, entonces yo dije, este señor es verdadero y este mensaje también, porque tenía tan buen humor él, y venía con esa tarea, y me trajo un aparatito de regalo, y me lo dejó aquí, ahí, y yo a veces lo miro y digo, no será un GPS que los marcianos me quieren ubicar acá, pero él era muy simpático, y lo de los chocolates me pareció muy gracioso también. Entonces, como te digo, todas las determinaciones que tomo ahora tienen que ver con estar de acuerdo con el programa que mi alma diseñó. Pero yo tengo ya casi 60 años, entonces a estas alturas del partido ya como que puedo ponerme de acuerdo con mi alma, ¿sí? Pero eso me costó muchos años de explorar, de tratar de entender. Yo te diría que hoy día estoy viviendo de una manera muy plena, muy feliz. Volví a la naturaleza, que era lo que me gustaba, ¿verdad? Ya no torturo a los animales ni le tiro piedrazos a la gente, pero entiendo mucho mejor lo que significa vivir en un estado de, yo te diría, de contemplación, eh, también de aislamiento, y vivir en la paradoja, porque si bien es cierto, estoy más aislada que nunca, también estoy más acompañada que nunca y más expuesta que nunca. Creo que hasta en eso hubo sabiduría de parte de la divinidad, de no estar en la ciudad, ¿sí? Porque para poder también llevar a cabo esta tarea, yo necesito tranquilidad y la naturaleza sin duda me la proporciona. Gracias por tan linda respuesta. Ya con esto terminamos. Si me permiten, Ana Cecilia González puso en el chat la dirección de cómo conseguir tu libro para que la audiencia pueda tenerla. Mientras Gracias. tanto, de nada. Mientras tanto, gracias por tan bella presentación, me fascinó.